En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llama. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no podemos responder a sus preguntas hoy, únanse a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que se les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporcionará enlaces de recursos en el chat. Bueno, hoy tenemos una charla muy especial, muy importante para nosotros de nuestro propio doctor Sosa sobre COVID-19, long COVID, que se llama en inglés también síndrome de COVID persistente. Muy importante para nosotros mientras que estamos enfrentando la crisis en nuestras comunidades con COVID agudo. Tenemos que prestar más atención a los síntomas que sigue en todas esas personas que tuvieron COVID. Entonces voy a pasar la palabra al doctor Sosa. Por favor, entra sus preguntas en el chat y vamos a tener preguntas y respuestas después. Doctor Sosa. Gracias, buenos días. Un saludo a todos. Vamos a compartir la pantalla y ponerlo en grande. Me dan un segundito. Listo. Bueno, sí, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el long COVID y la verdad es que este es un tema que yo exprofeso pedí que se me asignara acá en las sesiones porque quería revisar realmente el tema. Hemos tenido ya prácticamente más de un año de pandemia y bueno, digamos, si somos un poco optimistas, en algún momento vamos a bajar el número de casos con la vacunación. Aunque bueno, en este momento, como comentaba Elsie, la situación en India, por ejemplo, y en Brasil sigue siendo bastante difícil. Y en algunos países, incluso leía yo el fin de semana que en Costa Rica están aumentando otra vez los casos. Entonces hay que como que estar atento con este virus. Pero bueno, lo que quería comentarles es que realmente una vez que pase la pandemia, probablemente este problema de las secuelas post-COVID va a ser una de las situaciones que vamos a ver en las clínicas y me pareció una buena idea revisar el tema y discutir algunas cosas. Obviamente, la información que tenemos de esto es todavía preliminar, es inicial, se están profundizando los estudios en muchos aspectos de este síndrome. El nombre ha cambiado a lo largo del tiempo, hablamos del long COVID, de los long haulers en inglés o del síndrome post-COVID. Me parece que la definición quizás la que va a quedar, porque he visto incluso ya convocatorias para fondos en el NIH, este nombre de secuelas posagudas del SARS-CoV-2 o PASC. Entonces tiene como una abreviatura de PASC, que sí que vamos a usar esa abreviatura, pero realmente no me sorprendería que volviera a cambiar el nombre conforme se afina un poco los detalles de esta enfermedad. Pero todos sabemos que estamos hablando de personas que han pasado el COVID y que queda con síntomas y vamos a ver un poco de eso. Entonces, la definición formalmente son síntomas persistentes o complicaciones, porque pueden ser complicaciones orgánicas, como vamos a ver, después de 3 a 4 semanas. Y hay una disyuntiva en la literatura de si es después de 3 semanas o después de 4 semanas del inicio de síntomas de COVID-19. Entonces, si una persona tuvo COVID hace más de un mes y todavía sigue con síntomas, pues uno tiene que pensar o considerar este diagnóstico de PASC, ¿no? Y de hecho, en una revisión bastante buena que encontré en la literatura, tratan de subdividirlo a su vez en un COVID subagudo, que sería, digamos, menos de 3 meses, o sea, de 4 semanas a 12 semanas, y definitivamente más allá de 12 semanas para COVID crónico, que también se le llama, PASC crónico o síndrome post-COVID crónico. Un detalle importante es que realmente el virus ha sido muy difícil de encontrar en el organismo después de 4 semanas. Entonces, por eso se usa ese corte de 4 semanas, porque se asume que lo que pasa inicialmente en las primeras 4 semanas es parte del COVID agudo, porque todavía se puede detectar en algunos pacientes en la faringe o en lavado broncoalveolar, etcétera. Así que por eso se usa ese corte de 4 semanas. Y en realidad,
este síndrome se ha visto en personas, obviamente personas que pasaron COVID en el hospital o que estuvieron en cuidados intensivos, pero también se ha visto en personas asintomáticas, que es lo más interesante, personas que ni siquiera se dieron cuenta que tenían el COVID agudo y luego de unas semanas empiezan con fatiga o incapacidad para concentrarse y solo con pruebas serológicas se detecta que en efecto les dio COVID y quedaron con esta variedad de síntomas que vemos aquí en esta ilustración, una gran cantidad. Este es un resultado de una encuesta donde ustedes ven una gran cantidad de síntomas diversos, ¿no? Donde fatiga, por ejemplo, es una de las cosas más importantes, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo, pero también hay problemas pulmonares, renales, como vamos a ver, vamos a ir profundizando en eso. Y efectivamente, en la revisión que les comentaba, que ahora les voy a dar la referencia más adelante, esta revisión habla pues de la clasificación completa del COVID. Tendríamos el COVID agudo, ¿no? Aquí al principio, que iría pues más o menos desde que uno inicia síntomas hasta 4 semanas, y de hecho en la línea verde el virus se puede encontrar en las vías respiratorias en algunos pacientes hasta 3 o 4 semanas después. Ustedes recuerdan que revisamos eso de que uno no podía hacer test porque salía positivo persistentemente, pero ya después de 4 semanas, a menos que la persona sea inmunosuprimida, en una persona inmunocompetente es raro encontrar el virus en las secreciones, y es donde se empieza entonces a hablar de un COVID subagudo entre la 4ª y la 12ª semana, o ya COVID crónico después de la 12ª semana. Y aquí ven otro listado muy similar al anterior de los síntomas. Hay síntomas como fatiga, disminución de la calidad de vida, debilidad en los músculos. Hay síntomas respiratorios. Obviamente en personas que tuvieron neumonía por COVID, pues siempre queda en un porcentaje muy alto síntomas como disnea, tos, y uso de oxígeno en algunos pacientes. La otra parte muy grande que se ha visto es la parte mental y neurocognitiva, donde los pacientes quedan con ansiedad, depresión, dificultades para dormir. Está también descrito el síndrome de PTSD estrés postraumático, que se ve obviamente en pacientes que tienen una enfermedad potencialmente letal y que están en hospital, en intensivo. Cuando se recuperan quedan con ese temor de que bueno, estuvieron cerca de morir, y eso les produce pues este PTSD. Lo otro es el llamado brain fog, o la niebla mental, que hablan en España. En inglés es brain fog. Trastornos cognitivos es bastante prevalente, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, relatan que no pueden leer un libro, que ya no pueden sostener la atención en una conversación, que se le olvidan las cosas. O sea, hay una gran cantidad de síntomas, obviamente dolor de cabeza. Hay también manifestaciones cardíacas. Hemos hablado bastante del aumento de riesgo de tromboembolismo en pacientes con COVID, especialmente pacientes hospitalizados. Y no olvidemos también un porcentaje pequeño pero significativo de pacientes quedan con daño renal. Y en cuanto a los hallazgos dermatológicos, la pérdida del cabello. Más que erupciones cutáneas que se ven en el COVID agudo, lo que se ve post-COVID es realmente caída del cabello, y es un fenómeno muy común. Yo incluso he tenido pacientes acá de investigación que cuando regresan a las citas de investigación al final, que se han recuperado, quedan con esta queja de que se le está cayendo el cabello más de la cuenta. Hay múltiples dibujos de esto. Este es otro que me gustó porque está bien esquematizado, pero es lo mismo. Quizás no mencioné, pero también ha habido un aumento en el desarrollo de diabetes, de hipercolesterolemia en estos pacientes en algunos estudios, incluso síntomas gastrointestinales como constipación o diarrea crónica. No son raros en este síndrome post-COVID, que ustedes ven es sumamente amplio. Entonces, ¿qué tan frecuente es el PASC, o el síndrome de secuelas agudas post-COVID? Bueno, realmente depende de cómo uno lo defina. Y yo estuve revisando en la literatura y viendo los artículos que hemos ido viendo a lo largo del tiempo y las charlas que hemos escuchado aquí, y realmente los porcentajes van desde un 22%, quizás es lo mínimo que he visto. O sea, digamos, 1 de cada 5 personas que le da COVID pueden quedar con este cuadro. Pero sin embargo hay un estudio prospectivo en China donde siguieron a los pacientes que habían tenido COVID, 1.733, y encontraron 76% de ellos tenían síntomas. Entonces depende de cómo uno lo pregunta y cómo uno lo busca. Si es un estudio poblacional, si es una encuesta dirigida, quizás si una persona que le ha dado COVID, tú le preguntas si se siente algo, pues te va a decir, bueno, sí, estoy casi normal, pero tengo algo de fatiga, dolor de cabeza todavía me dan. Y eso es diferente a que la persona vaya al médico, por ejemplo, y diga, estoy enfermo todavía.
Entonces, dependiendo de cómo uno pregunte y explore, pues es una cosa que se puede ver entre un 22 y un 76%. Creo que la mayoría de los expertos hablan de un 30%. O sea que para uno memorizarlo, más o menos 1 de cada 3 pacientes que le da pudiera tener este síndrome de COVID en mayor o menor grado, pero obviamente es importante señalar que hay estudios que revelan que es muy común. Y esto no es nuevo. Pacientes con SARS en el año 2000 y con MERS también desarrollaban estos síndromes, y sabemos que, por ejemplo, otros virus, cuando uno le da hepatitis o mononucleosis viral, desarrollas también un síndrome posviral que puede durar varias semanas. O sea que esto no es un fenómeno único del COVID, pero en este caso ha sido mucho más impactante y se está estudiando profundamente. Entonces, por ejemplo, esta es una base de datos en Inglaterra, es uno de los lugares donde han hecho mejores estudios. Ellos tienen una encuesta poblacional que aplican periódicamente, y este es el último reporte que va, tiene prácticamente toda la pandemia del año pasado, desde el 22 de abril hasta el 14 de diciembre, y encontraron que en general los síntomas más allá de 5 semanas es un 22%. ¿No? Lo que les comentaba, 1 de cada 5 participantes pues tenían este síndrome o síntomas asociados al post-COVID. Fíjense que es bastante constante. Si vemos las diferentes edades, quizás un poco menos frecuente en los niños, pero luego los adultos están alrededor de 25 a 26%. O sea que es bastante constante dependiendo de la edad. Y contrario a lo que he visto en algunas publicaciones, la frecuencia tanto en hombres como en mujeres es bastante similar, que a veces los síndromes de fatiga crónica y posvirales son más frecuentes en mujeres. En este, por lo menos, estudio de Inglaterra, era muy comparable hombres con mujeres, quizás un poquito más, un 4% más en mujeres. ¿Cuánto duran los síntomas? Que es la otra pregunta. Hay un estudio, una encuesta hecha en 56 países, y esto le da un poco de variedad porque no es un solo país, de más de 3.000, casi 4.000 personas encuestadas, personas que tenían síntomas post-COVID, y entonces ellos lo siguieron por prácticamente 35, casi 7 meses de seguimiento, y ustedes pueden ver, y esto según el diagnóstico, si la prueba era positiva, negativa o mezclado, pero se puede ver claramente que prácticamente el 92% de las personas al cabo de 35 semanas todavía tenían síntomas. O sea que los pacientes que desarrollan long COVID, por lo menos hasta ahora, tienden a tener estos síntomas de manera persistente, no se les va a un porcentaje importante. Hay algunos que sí lo eliminan, lo logran superar, pero muchos que han tenido síntomas persistentes les persisten estos síntomas por un largo tiempo. En este mismo estudio, por ejemplo, dividieron los que se recuperaron de los que no. Los que se recuperaron tenían un promedio de 10 síntomas más o menos cuando estaban al principio, pero luego se recuperan en 90 días. Los que no, fíjense que mantienen, este es el número, el promedio de síntomas, entre 14 y 18 síntomas. O sea que en esas encuestas los pacientes decían tener no uno, o sea, no era fatiga solamente, sino fatiga, dolor de cabeza, disnea, problemas del sueño, problemas emocionales. O sea, imagínense, 16 síntomas tenían estos pobres pacientes, y fíjense que a 7 meses de seguimiento todavía había un promedio en los que todavía estaban enfermos de 14 síntomas. O sea que esta es una enfermedad realmente, en cierta forma, prevalente, discapacitante y duradera, ¿no? No es una cosa que te da por una semana y luego te recupera, en base a los estudios. Y de hecho, bueno, los síntomas más severos, aquí está en esta gráfica se ilustra la severidad, según la severidad por color de los síntomas, cómo duran. Los síntomas más severos, afortunadamente, sí caen. Por ejemplo, severo y muy severo en anaranjado y rojo tienden a caer hacia el mes 7. Pero hay otros síntomas leves, leves o moderados, que persisten prácticamente inalterados por los 7 meses. Entonces, quizás algunos de los síntomas, quizás disnea o algunas de las cosas que se tienen al principio mejoran, pero otros persisten, por lo menos en este estudio, hasta 7 meses en el seguimiento. Lo otro importante es que, bueno, si solamente fueran síntomas, uno dice, bueno, no es una enfermedad mortal, pero hace unos días, casualmente, el 14 de abril, bueno, se publicó el 22 de abril, el 22 de abril se publicó este estudio, un estudio muy grande que se titula Caracterización del síndrome del PASC, usando una base de datos, ellos llaman High Dimensional, de alta dimensión. Básicamente usaron la base de datos del sistema de salud de los veteranos de aquí de Estados Unidos, donde obviamente la mayoría son hombres, pero aún así son cifras muy grandes. Ellos estudiaron 73.000
veteranos que le había dado COVID durante la pandemia y lo compararon con casi 5 millones de veteranos que no le había dado COVID, y entonces vieron cuáles eran las diferencias entre esos dos grupos, y encontraron de manera interesante que aquellos que habían sobrevivido el COVID, es decir, dejaron el hospital o nunca estuvieron hospitalizados en este estudio, tenían un riesgo de muerte de un 60% más, un hazard ratio de muerte de 1.59, que básicamente significa 59% más de mortalidad. O sea que estas personas no es que están completamente libres de riesgo, sino que obviamente hay una carga de muerte adicional después de pasar el COVID. Fíjense que el exceso de muerte era más o menos 8.39 por cada 1.000 personas en los 6 meses de seguimiento. Entonces, es una enfermedad pues que no solamente dura mucho, tiene muchos síntomas, sino que también se asocia incluso con secuelas que pueden comprometer la vida, ¿no? Lo otro importante, y eso lo vimos casi desde el principio, es una correlación entre la severidad del COVID y el síndrome de PASC. Y esta gráfica básicamente lo que ilustra algunas de las complicaciones aquí cardiovasculares, de coagulación, etcétera. Y entonces en 3 colores está el riesgo de tener síntomas. Y como ustedes ven, los pacientes que estuvieron en el intensivo, el Intensive Care Unit en morado, los que estuvieron hospitalizados en anaranjado, y en verde los que solamente les dio prueba positiva, pero nunca estuvieron ni hospitalizados ni en intensivo. Ustedes pueden ver que la frecuencia de síntomas es más alto en los moraditos. Siempre los moraditos están como más a la derecha, o sea que tienen un hazard ratio de 10 a 20 veces mayor de cualquiera de estas complicaciones. En el medio están los anaranjados, los que estuvieron hospitalizados, y los que menos se afectaron o tuvieron post-COVID fueron aquellos que no estuvieron hospitalizados. Sin embargo, es más que la población esa de no tener COVID. O sea que todos estos síntomas eran más frecuentes o complicaciones eran más frecuentes aún si no estuvieras hospitalizado. Y eso es algo que incluso los activistas, las personas que se han organizado en grupos de long COVID, han señalado que ellos sin haber estado hospitalizados experimentan estas complicaciones. Entonces, pero es un hecho de que obviamente si estuviste en intensivo o si tuviste una enfermedad lo suficientemente grave como para estar hospitalizado, pues vas a tener un riesgo de tener estas complicaciones mucho más alto que uno que no ha estado hospitalizado. Pero sin embargo, interesante que incluso sin haber estado hospitalizado o en algunos casos infección asintomática se puede asociar, como dije, con long COVID. El otro punto importante es la patofisiología, y esto es quizás para muchos, para mí es una de las cosas más interesantes, por qué las personas quedan con estos síntomas o desarrollan estos síntomas. Bueno, hemos estudiado mucho la patofisiología o fisiopatología del COVID agudo. Sabemos que hay toxicidad viral, que hay daño endotelial, que hay disregulación inmunológica, sabemos de la hipercoagulabilidad. Hemos hablado mucho de esto, incluso la semana pasada tuvimos una conferencia muy buena sobre este fenómeno precisamente, pero se sabe muy poco de por qué ocurre el PASC. Entonces hay hipótesis de que probablemente algunos de estos cambios pueden ser específicos del virus, o sea que todavía haya virus en alguna parte del organismo que no hemos podido detectar, que haya una alteración inmunológica residual y daño inflamatorio continuo. Y en algunos casos, en los pacientes que tuvieron enfermedad más grave, que estuvieron en intensivo, que algunos de estos síntomas se deban al llamado síndrome postintensivo o secuelas de enfermedad crítica. Pero obviamente no es la única explicación. Así que yo creo que hay que esperar a ver que haya más estudios para entender un poco por qué las personas quedan con todos estos síntomas. Y una cosa interesante, por ejemplo, solamente hablando del cerebro, había una revisión en JAMA Psychiatry, que creo que en algún momento mostré esta foto, donde discuten la fisiopatología de las consecuencias neurológicas del COVID. Y realmente es una diapositiva muy compleja, pero te habla de que hay cambios endoteliales, hay inflamación persistente que altera los neurotransmisores en el cerebro, hay probablemente fenómenos de microtrombosis en la circulación capilar cerebral. Todas estas cosas conllevan probablemente a los hallazgos que estamos viendo en los pacientes de la famosa niebla cognitiva o de los dolores de cabeza persistentes o la fatiga, porque hay todos unos procesos inflamatorios que parecieran persistir en estos pacientes. Entonces, quizás lo más importante es cómo evaluamos y seguimos a estos pacientes. Yo voy a dar, obviamente no hay mucho sobre esto, pero voy a dar algunas recomendaciones de seguimiento y de evaluación práctica para cuando ustedes tengan un paciente que ha
ha superado el COVID, pero queda con estos síntomas, qué tipo de estudios tenemos que hacerle para explorar todas estas complicaciones. Y esto viene, esta era la referencia que les decía, se publicó en Nature, bueno, una de las referencias Nature Medicine, el Post-Acute COVID Syndrome, que estuvo muy interesante y revisa realmente todo este tema del seguimiento. Entonces vamos a verlo por órganos. En caso de los síntomas pulmonares, la disnea, los infiltrados, hay algunos estudios que se recomiendan en estos pacientes, por lo menos hacerle, si están en casa, oximetría de pulso para detectar si todavía tienen hipoxemia persistente y detectar la necesidad de uso de oxígeno en casa. Si el paciente está ambulatorio, se le puede hacer la prueba de los 6 minutos, de la caminata de 6 minutos para ver qué distancia pueden recorrer en 6 minutos y realmente se considera menos de 400 metros en 6 minutos un límite para hablar de que la persona tiene limitación funcional y entonces hay que hacerle fisioterapia, terapia respiratoria. Si es por hipoxemia, puede suplementar oxígeno. Se pueden hacer también, y esto lo hacen los neumólogos, pruebas funcionales pulmonares por lo menos una vez después que el paciente ha egresado. Y si hay dudas o hay un infiltrado cuando estaba hospitalizado, se pudiera hacer una tomografía o una radiografía de tórax para ver las secuelas, si hay fibrosis pulmonar, etcétera. Y finalmente, ya en casos más sofisticados o si uno piensa que puede haber embolismo pulmonar por el cuadro clínico, se puede hacer un angiograma pulmonar tomográfico. Entonces, hay varios estudios dependiendo de la gravedad y de la situación del paciente que se pueden y deben hacer. Y este es un ejemplo, por ejemplo, este paciente desarrolló COVID y ustedes pueden ver como una sombrita aquí gris en este lado, y luego post-COVID, esto fue ya semanas después del COVID, tiene una franca fibrosis pulmonar. Entonces, esto es una complicación que se puede presentar. No es tan común, pero algunos pacientes desarrollan fibrosis pulmonar y este artículo precisamente de Italia hablaba de eso, ¿no? De que si esto era una llamada a la alerta o a call to arms, se dice en inglés, porque se iba a ver mucha fibrosis y este pobre paciente pues definitivamente desarrolló después de su COVID agudo una fibrosis pulmonar que obviamente le produce cierto grado de incapacidad. Para buscar las enfermedades cardiovasculares es importante obviamente la evaluación cardiológica y algunas de las cosas que se hacen es la evaluación clínica seriada, hacerle ecocardiograma para ver la fracción de eyección y también electrocardiograma porque se han visto algunas arritmias asociadas con esto, con la presentación cardiológica. En casos más sofisticados se puede hacer una resonancia cardíaca, pero yo sé que eso no está disponible en todas partes. Yo recuerdo este artículo que revisamos en algún momento de unos atletas, creo que eran de la Universidad de Ohio, sí, Ohio State aquí en Estados Unidos, que después del COVID, estos atletas jóvenes y sanos desarrollaron algunos pericarditis y miocarditis. Entonces, especialmente en personas que van a hacer ejercicios vigorosos después del COVID, es importante que los vea un cardiólogo y les dé, como quien dice, carta blanca para hacer esto. No vaya a ser que tengan una miocardiopatía y vayan a tener una arritmia o fallecer por secuelas del COVID al hacer ejercicio. Entonces esto resume lo que dijimos de pulmonar y cardiológicamente, una evaluación clínica más o menos 4 a 6 semanas después del egreso, una caminata de 6 minutos, que eso es una prueba estandarizada, se pueden hacer pruebas funcionales pulmonares, ecocardiograma, y si hay preocupación de esto de la fibrosis, pues un TAC pulmonar de alta definición, si está disponible, si no por lo menos una radiografía de pulmón para ver cuál es el estatus del pulmón. Las complicaciones hematológicas, la más importante realmente es el problema de la coagulación. Y estos autores hablan de considerar la anticoagulación en estos pacientes. Nosotros sabemos y hemos revisado las guías del Instituto de Salud de Estados Unidos, no recomiendan que al salir el paciente del hospital se le dé anticoagulación. Aquí ellos dicen la profilaxis no está recomendada a menos que el paciente tenga un alto factor de riesgo. Y hay un score que se llama el IMPROVE que se puede hacer y hay incluso apps que miden el riesgo del IMPROVE. Si tiene más de 4 puntos en ese score, se recomienda entonces darle profilaxis, o si tienen 2 y un dímero D alto, también se les recomienda la anticoagulación, pero no, digamos, a todo el mundo que sale del hospital, sino solamente los que tienen un riesgo aumentado. Y eso es para disminuir los riesgos de trombosis pulmonar, especialmente trombosis pulmonar asociada a la hipercoagulabilidad del COVID. Los problemas neuropsiquiátricos evidentemente requieren una evaluación especializada. Hay que hacer, en los pacientes hay que hacerle estas encuestas o pruebas de tamizaje de depresión, de ansiedad, y hay varias disponibles en cuidado primario, porque se ve mucho problema
de tipo emocional, psiquiátrico, como ansiedad, depresión, los trastornos del sueño, el síndrome de PTSD o Post-Traumatic Stress Syndrome. Y entonces los medicamentos obviamente ya van a ser más especializados dependiendo del síndrome del paciente, pues usarán antidepresivos, ansiolíticos, terapia física, psicoterapia y ejercicios también. Vi un estudio de un grupo que estaban haciendo, por ejemplo, ejercicios mentales, Sudoku y este tipo de cosas para tratar de estimular a las personas a salir de esta niebla cognitiva. Finalmente, bueno, evaluación renal, no voy a detenerme mucho, pero si el paciente ha tenido alteración, pues tiene que ser evaluado por un nefrólogo y ajustar pues la dieta, la ingesta de electrolitos dependiendo de su problema renal. Hay que estar pendiente y no olvidarse que pacientes con COVID han desarrollado diabetes de nuevo, y esto lo hemos discutido aquí, diabetes que no tenían antes, o incluso trastornos autoinmunes como tiroiditis, y por la inmovilización en el hospital, desminilización. Entonces hay que hacer una evaluación también de laboratorio para ver este tipo de problemas endocrinos y metabólicos que a veces pueden ser pausisintomáticos o asintomáticos en estos pacientes. Bueno, complicaciones gastrointestinales, dermatológicas, obviamente la pérdida del cabello o caída del cabello, que es lo que les comentaba, se ve hasta en un 20% de los pacientes que sobreviven COVID. Bueno, entonces, como ven, esto es un abordaje realmente integral de todos los puntos de vista, dependiendo de los síntomas del paciente. Como dije, evaluaciones cardiopulmonares, hematológicas, el considerar la anticoagulación alto riesgo, evaluación nefrológica. En medicina primaria, pues se puede hacer rehabilitación física y muchas de estas intervenciones. Hay también grupos de apoyo. Por lo menos acá en Estados Unidos hay varios grupos de apoyo que uno puede referir a los pacientes. Y por supuesto el apoyo también neuropsiquiátrico, neurocognitivo que he mencionado. Solamente para decirles algo relativamente nuevo, esto lo revisamos también aquí en una de las actualizaciones de los jueves. Curiosamente, las vacunas, y esta es la única prepublicación que he visto, las vacunas o las personas con post-COVID que se vacunan, en algunos casos disminuyen los síntomas. En este estudio particular, el 14% de los síntomas empeoraron en los que no se habían vacunado, sin embargo, solo en 5.6% en los vacunados, o sea que hubo, digamos, menos progresión de la enfermedad, e incluso hubo algunos que les mejoró los síntomas, un 23% versus 15% los que no estaban vacunados. O sea que hay por lo menos la tranquilidad que la vacuna no te hace mal para el post-COVID, y al contrario hay evidencia de que puede que si tú vacunas a una persona que ya le dio COVID y que tiene estos síntomas, puede haber alguna mejoría, pero la evidencia es muy, muy escasa. Y esta es la gráfica de ese mismo artículo, pero no voy a describirlo. Básicamente ilustra menor cantidad de amarillo, que son los que se empeoraron en aquellos que se vacunaron. O sea que la vacuna, pues, digamos que ayudó un poco a disminuir la severidad del COVID. Y por supuesto hay muchos estudios, y esta es la última diapositiva, hay muchos estudios acá en Estados Unidos y en Europa y en todas partes. Fíjense toda la cantidad de estudios que hay para ver las complicaciones de COVID. Así que en los próximos meses, y yo diría años, vamos a aprender mucho más del manejo, del diagnóstico, de la fisiopatología de este síndrome de PASC o secuelas posagudas del COVID-19. Listo, esa es la conferencia de hoy. Gracias. Vamos a dejar de compartir. ¿Preguntas? Excelente repaso, doctor Sosa. Y bueno, tengo que decir que las preguntas y respuestas de este tema sería lo más difícil porque hay mucho que no está conocido en esta área, pero quizás podemos hablar sobre opiniones. Bueno, solo para repasar, las dos preguntas primeras vienen de Panamá, uno de Raquel Gutiérrez de MOC. Pienso que en sus primeras diapositivas repasó eso, pero ¿puede repasar brevemente los criterios diagnósticos del síndrome de post-COVID? Sí, bueno, eso también, Raquel, está en evolución. La definición es síntomas persistentes o alteraciones más allá de 3 a 4 semanas después de haber sido diagnosticado con el COVID, ¿no? Y se habla de 4 semanas, yo decía en la charla, porque ese es el tiempo máximo que se ha podido encontrar el virus replicable en personas inmunocompetentes. Entonces, los científicos pues usan ese corte porque realmente hay pacientes que no mejoran, o sea, que tienen COVID y siguen con síntomas desde el día 1 con los mismos síntomas, y no hay una división, no se sabe cuándo le terminó el COVID agudo y cuándo empezó el COVID crónico, por decirlo así, pero se usa para estudio pues más o menos 4 semanas. Si tú después de haber sido diagnosticado sigues con síntomas más allá de 4 semanas, se te habla del síndrome post-COVID. Y como
como dije, de 4 a 12 es subagudo o posagudo, y de 12 en adelante ya sí se habla de una cronicidad, de post-COVID crónico, ¿no? Si la persona ya tiene más de 3 meses de estar sufriendo estos síntomas. Y bueno, un comentario mío es que esta palabra COVID crónico me preocupa un poquito porque muchos de mis pacientes quieren regresar a la escuela, quieren regresar al trabajo. Y es decir, que no es tan contagioso después de 10 días o quizás 2 semanas o 20 días en caso de un caso muy severo. Tenemos que decir a pacientes que no necesita hacer prueba otra vez para regresar al trabajo. No es tan contagioso a su familia, a otras personas. Estamos hablando sobre los síntomas solamente. Y bueno, otra pregunta de Rosario Fernández de Costa Rica sobre las secuelas más frecuentes, y pienso que repasó eso en la diapositiva primera de esos artículos de Nature. Entonces parece que fatiga, insomnia, dolor de cabeza son los más prevalentes y bueno, brain fog también, ¿verdad? Exacto, sí, y de segundo quizás los síntomas respiratorios, ¿no? Obviamente, esta es una enfermedad respiratoria, así que muchos pacientes quedan con la disnea, la incapacidad para ejercitarse. Estos serían los dos más frecuentes, o sea, los generales como fatiga, malestar, debilidad muscular, y la parte respiratoria son los dos más importantes. Y obviamente, bueno, la parte mental, digamos, ansiedad, depresión, después de haber tenido la enfermedad, incluso como tú comentabas, este fenómeno de sentirse estigmatizado, ¿no? De que te dio COVID y todavía puede ser contagioso, eso impacta en la psiquis de la persona, ¿no? En su estado mental también, estar preocupado de haber tenido la enfermedad. Muy bien, otra pregunta antes de pasar a Elsie, de Miriam Robles de Panamá, una pregunta muy práctica. ¿Cómo se puede determinar que un síntoma es una secuela? Sí, yo creo que es muy difícil, es decir, lo primero realmente es darle credibilidad al paciente, ¿no? Porque yo lo digo porque ha habido al principio alguna, eh, digamos, resistencia de reconocer que esto es un problema. Especialmente al principio de la pandemia, la gente, algunos criticaban pues a los pacientes que decían, yo no me he recuperado, algo está mal conmigo, y los pacientes se sentían un poco, claro, también estamos en el calor de la pandemia y todo el mundo estaba preocupado por los pacientes en el hospital, y hubo un poco de abandono de estos pacientes con síndromes ya post-COVID. Así que lo primero es reconocerlo. Lo segundo, yo creo que sí es importante hacer una batería de exámenes para ver si uno encuentra alguna de estas alteraciones, ¿no? Como por ejemplo marcadores inflamatorios elevados, o problemas pulmonares, o hipoxemia, o cosas que puedan explicar alguno de los síntomas del paciente. Así que yo creo que sí, primero es creerle al síntoma del paciente, y segundo es hacer una evaluación para ver si hay algo corregible. Si una persona tiene fatiga por hipoxemia, yo vi pacientes en los estudios clínicos y acá en los pacientes que teníamos que venían a la cita con hipoxemia. O sea, ellos decían, no puedo cocinar, no puedo hacer esto. Y cuando le ponías el oxímetro tenían 85, 88. Entonces esa persona no podía reanudar sus actividades. No es que necesariamente tuviera long COVID, es que no tenía todavía suficiente difusión pulmonar para poder hacer ejercicio. Entonces decía, no puedo ir a trabajar, y era porque está hipoxémico. Entonces es importante eso, ¿no? De diagnosticar, tratar de diagnosticar la causa de los síntomas. Muy bien. Elsie, ¿me puede ayudar con las preguntas del chat? Sí, aquí podemos empezar con una pregunta relacionada a los síntomas, hablando de las secuelas. La pregunta viene de Martín Enríquez y es si el porcentaje de las secuelas de las que estamos hablando se ve más alto en pacientes que han estado graves, por ejemplo, aquellos que han estado en cuidados intensivos y salen dados de alta de allí, o es en general con los estudios que se estaba presentando. Sí, muy buena pregunta. Sí, efectivamente, yo mostré una gráfica que es un poco complicada, pero decía precisamente eso. Las personas que han tenido un COVID severo, especialmente los que están en intensivo, tienen más secuelas. Lo que es un poco más difícil es determinar si todo es debido al COVID o debido al intensivo, porque se sabe claramente, las personas que trabajan en intensivo conocen que pacientes que han pasado un tiempo en intensivo, cuando se recuperan, tienen este síndrome post-intensivo o post-crítico, que también se le llama, que se parece mucho a lo que hemos discutido del Long COVID, y consiste básicamente en problemas cognitivos, problemas de debilidad muscular, de falta de fuerza muscular, fatiga prolongada, y es porque han pasado en intensivo, intubados, paralizados, incluso los mismos bloqueadores estos neuromusculares
te producen persistencia de debilidad muscular. Pero sí, hay una correlación entre a más severo el COVID, más frecuente y más severo el post-COVID, pero, y esto es algo que realmente descubrieron primero los pacientes, personas que no les había dado COVID sintomático, que tenían evidencia serológica, algunos desarrollaron post-COVID también, o sea que no es una garantía de que si no estuviste hospitalizado no te va a dar nada. Entonces, incluso en niños se ha documentado síndrome post-COVID en niños sin haber estado sintomático. Entonces, sí hay una correlación, pero no lo excluye. O sea, que tú no puedes decir, tú no puedes tener COVID porque no estuviste hospitalizado. Eso es lo que no podemos decir. Porque una persona puede haber tenido un COVID leve y quedar con fatiga, debilidad, aunque no estuvo hospitalizado. Doctor, y Carlos López nos pregunta si la perniosis o pernio está descrito como secuelas dermatológicas. ¿Si ha escuchado algo sobre esto? No he visto nada. Sé que en el COVID agudo obviamente están todas estas manifestaciones de los dedos de COVID, se recuerdan como unas manchas rojas en los pies y las manos en algunos de estos pacientes y otros tipos de erupciones, pero la verdad que no he visto permiosis o lupus pernio en estos pacientes. Y del post-COVID lo más frecuente es la caída del cabello, como dije. Ya la erupción y eso se ve es en el hospital, en el COVID agudo. Lo que queda post-COVID es que el paciente dice, se me está cayendo el cabello más de lo usual o se me está cayendo el cabello que antes no se me caía. Eso es lo que reportan hasta en un 20%, como mencionaba yo en alguna de las encuestas. Siguiendo con las preguntas del chat, no estoy segura si usted ya tiene estas, doctor Reimers, pero hay preguntas aquí, nos hablan si hay algo que nos muestre cómo se está comportando este síndrome post-COVID en embarazadas y si hay evidencia de alteraciones en los gametos y la fertilidad, si tenemos alguna evidencia en las mujeres de y la fertilidad o embarazadas, si hay alguna exacerbación más grave en esto de estos síntomas post-COVID. Sí, no he visto nada realmente. Hemos visto COVID en embarazada y hemos revisado, pues se asocia con parto prematuro, con bajo peso, incluso con un mayor porcentaje de visitas a intensivo. Las mujeres embarazadas, especialmente las del último trimestre que les da COVID, pues más que las mujeres no embarazadas terminan en cuidados intensivos. No sé si es porque los médicos son más cautelosos y las mandan a intensivo o realmente tienen un problema fisiológico de ventilación por el útero, etcétera. Pero no he visto nada de post-COVID o long COVID en embarazadas, la verdad, nada, específicamente eso. Tendría que hacer una búsqueda a ver si se ha estudiado el long COVID en mujeres embarazadas. Pero buena pregunta, la verdad es que no he visto nada. Sí, de facto, quizás vamos a ver con más tiempo si esta es verdad, si afecta la fertilidad. Hay un artículo muy importante que voy a poner el enlace aquí, que definitivamente el riesgo de muerte en mujeres embarazadas es como 20 veces más de mujeres que no están embarazadas. Entonces, sabemos que la enfermedad de COVID-19 está más severa en embarazadas, pero las secuelas no sabemos. Bueno, una otra pregunta similar que quizás no tenemos los datos que eso viene en el registro de José García de México. ¿Cuáles son los síntomas de long COVID más vistos en niños? Yo sé que tenemos como historias anecdotal de Dr. Griffin. Yo sé que Dr. Sosa escucha eso también, que algunas jóvenes que no tienen un caso muy severo, pero son jugadores de fútbol o de otro deporte y no pueden regresar al campo para jugar. No he visto algún estudio científico sobre eso, pero eso quizás vamos a ver más con tiempo. ¿Un comentario, Néstor? Sí, no, lo único es que en alguna de las revisiones que yo hice mencionaban el MIS, o sea, el síndrome inflamatorio sistémico como un síndrome post-COVID, porque en realidad le da al niño 3 a 4 semanas después del COVID. Entonces, aparte de los síntomas de fatiga e incapacidad para hacer ejercicio, algunos de los niños desarrollan este síndrome raro inflamatorio sistémico, que no es estrictamente el post-COVID de los adultos, pero es una complicación post-COVID y está dentro de las cosas que pueden ocurrir a una persona post-COVID, es que tenga este cuadro parecido a la enfermedad de Kawasaki, donde hay una erupción cutánea, afección del corazón, hipotensión en los niños es muy frecuente. Así es que sí, es una cosa más que tienen los niños
ya después de haber pasado el COVID agudo o incluso sin haber pasado COVID, sin haberse dado cuenta que tenían la infección, les da este síndrome inflamatorio. Y hay una pregunta aquí de Carlos López en el chat relacionada también hablando sobre los niños y post-COVID. Si se sabe si hay diabetes de novo en niños como síntoma del síndrome post-COVID. Sí, la verdad es que no he visto en niños, he visto diabetes de novo en adultos, que eran los más afectados. En algunos casos se han documentado estos anticuerpos contra las células beta. Incluso se sabe que las células beta del páncreas tienen el ACE2 receptor, el receptor SAC2, y tienen el TMP, el otro correceptor o la enzima que habilita la entrada del virus. Pero no he visto en niños. La verdad, yo no reviso la literatura de niños, debo decir, ser sincero, yo me concentro más en los adultos porque mi especialidad es en adultos. Seguro que se me ha escapado si lo han reportado como diabetes de nuevo, pero ha habido diabetes de nuevo en adultos. Yo vi un paciente de mis pacientes acá en el hospital que no era diabético y desarrolló una diabetes severísima cuando ingresó al hospital con COVID y quedó diabético porque luego lo vimos hasta 29 días después de la hospitalización y quedó con un diagnóstico establecido y quedó incluso con medicamentos para la diabetes por la complicación. Y decía no tener diabetes nunca en su vida anterior, ¿no? Y yo voy a dar un consejo que tenemos que tener mucho cuidado porque estamos hablando de 4 semanas después de la posibilidad de haber tenido COVID, ¿no? Entonces, con los niños especialmente hay que tener mucho cuidado de no a tirarse a mal diagnosticar que puede ser síndrome post-COVID y tener mucho cuidado con MISC, porque MISC se desarrolla rápidamente aproximadamente 4 semanas después de haber tenido COVID y los síntomas son más severos y deben ser atendidos en un centro especializado con cuidados intensivos para los niños, porque es muy posible que el niño pase de estar más o menos un poquito mal a estar gravemente crítico y presentar un cuadro en el que es preferible que se le atienda en un centro especializado. Y también hablando de las decisiones que se toman sobre post-COVID, también con que tenía una pregunta y esto viene de un caso recientemente que nos presentaron de un asilo en Texas, en donde el paciente tuvo COVID en diciembre y completó su vacunación la última semana de marzo y en la tercera semana, hace aproximadamente una semana, se mandó al hospital y resultó con un resultado de PCR positivo. Estamos hablando más o menos casi 3 semanas que había completado ya su vacunación con un PCR positivo. Entonces, el hospital, el comité del control y prevención de infecciones del hospital tomó la decisión de que no era un caso activo de COVID. El paciente tenía bastantes, estaba inmunocomprometido, no nos dieron detalles de cuál era la razón por la cual estaba severamente inmunocomprometido, pero el asilo tomó la decisión de no continuar con las medidas que normalmente se dan cuando hay un caso o cuando han tenido un caso activo en cuanto a hacer las pruebas a todos los residentes y a todo el personal. Entonces, a nosotros nos pareció que su primer caso fue en diciembre, ¿no? Su infección de COVID fue en diciembre. Había completado su vacunación en marzo y a 3 semanas después, cuando tiene una PCR positiva, en el hospital, porque él se le mandó al hospital por otra razón, y ellos toman esa decisión y el asilo no continuó con las medidas. Entonces, ¿qué opina usted de esto, doctor Sosa, cuando tenemos un paciente que tiene muchos síntomas, que podría ser considerado post-COVID? Como usted dice, no se recomienda que haga esa prueba, pero en los asilos tienen ya parte de la prevención y control de infecciones se hace una vez por mes, ¿verdad? Cuando ya pasaron los 3 meses de que la has tenido. Entonces, salió con una prueba positiva. Le mandaron al hospital y se toman estas decisiones, las cuales decidieron no seguir
con las pruebas y hacerle la prueba a todo el centro para asegurarse que no hubiese transmisión. ¿Podría hablarnos un poquito sobre la transmisión en Sí, estos casos? sí, cómo no. No, una cosa importante, yo mencioné que hasta 4 semanas se podía aislar el virus replicable. Y es importante señalar que el PCR puede persistir positivo por mucho más. Y hemos visto hasta 12 semanas, 18 semanas, creo que vi un reporte de pacientes inmunocompetentes que intermitentemente tenían PCR positiva. Entonces, la verdad es que el tener el PCR positivo no es igual a transmisión. Eso es importante y eso lo aprendimos muy temprano en la pandemia. Yo todavía recuerdo un caso de un señor que dejaron hospitalizado, creo que fue en Nebraska, por un tiempo enorme, porque era de los primeros pacientes en Estados Unidos y él tenía la PCR positiva, y el pobre señor que ahora sale en televisión como un sobreviviente, lo mantuvieron por no recuerdo cuánto tiempo hospitalizado hasta que se le aclarara la PCR. Sabemos que hay una diferencia entre PCR y transmisión o virus transmisible, y realmente después de las primeras 10 a 14 días, casi todo el mundo inmunocompetente no excreta virus transmisible, excreta fragmentos de RNA que te dan la prueba PCR positiva. Entonces, yo creo que eso ayuda a entender un poco este tipo de situación donde hay una PCR positiva 3, 4, 5 semanas después. No necesariamente significa que la persona es todavía tiene un riesgo de transmisión. Y yo no lo manejaría como un COVID agudo. Después de lo que el CDC dice, después de 10 días de inicio de síntomas, si quieres ampliarlo mucho, 14 días de inicio de síntomas, la persona está todavía excretando PCR, probablemente es no infeccioso, y eso es importante recalcarlo, ¿no? Bueno, una cosa muy importante que quiero enfatizar es que hemos hablado mucho sobre reinfección y al principio de la pandemia notamos que es muy, muy raro que la mayoría de personas van a desarrollar anticuerpos que van a proteger. Pero la historia es poquito diferente ahora que tenemos muchas variantes. Y de facto aquí en San Diego hemos visto personas que han tenido COVID el año pasado regresando con COVID otra vez, con más frecuencia realmente. Y se puede explicar por qué aquí están investigando esos casos con whole genome sequencing para ver si esta variante diferente. Ahora tenemos como 30 o 40% de nuestros casos que son B117 y algún 5% de nuestros casos son de P1. Y esas personas realmente no deben ser protegidos necesariamente de su infección anterior. Y una pregunta relada de Jaime Quiñones dice, ¿por qué hay que vacunar pacientes que ya tuvieron COVID y no continuar con inmunidad natural? Mi opinión de eso es que la vacuna actualmente da protección mejor que infección natural, porque hemos visto que la vacuna debe proteger contra las variantes o las cepas diferentes, pero infección natural parece que quizás no protege. No sé si Sí. tiene misma situación en Nuevo México. Sí. Un comentario, incluso antes de empezar esta sesión, yo estaba revisando para otra sesión que tengo al mediodía, un artículo que salió publicado en el fin de semana de los soldados aquí, de lo que se llama Marines. Hicieron un estudio. Estos muchachos son muchachos jóvenes, 18 a 20 años, antes de entrar eran reclutas de los Marines, antes de entrar digamos, al entrenamiento que ellos hacen, les hicieron una cuarentena, les hicieron pruebas y al final encontraron que habían 189, eran más o menos 3,000 reclutas, varones casi todos, 18 a 20 años. Habían 189 que eran positivos, o sea, les había dado COVID antes de entrar al reclutamiento y bueno, 2,000 y tantos que no les había dado COVID y los siguieron con PCR cada 2 semanas mientras estaban en su entrenamiento. Y fíjense, de los 189 muchachos sanos, inmunocompetentes, fortachones de estos que se meten a los Marines, 10% les dio de nuevo COVID. O sea, durante esas 6 semanas solamente. Entonces, obviamente, al haber tenido COVID no representa un 100% de protección y es una razón por la cual se recomienda la vacuna incluso a las personas que le ha dado COVID. El que piensa que le ha dado COVID no le va a dar nunca más, está equivocado. Y fíjense, si en este grupo, no estamos hablando de personas de los nursing home como los que ve Elsie, sino muchachos jóvenes y sanos de 18 años que les dio COVID bien documentado por el sistema de salud del ejército, les volvió a dar en un 10%,
Obviamente, la incidencia fue mucho más alta en los que no les había dado, fue 48%. Entonces, tuvieron un brote enorme entre esos reclutas y la mitad de los reclutas que no le había dado COVID les dio COVID. Pero aún así, a los que ya les había dado, el 10%. Así que interesante definitivamente que la infección natural no confiere una protección del 100%, quizás es un 70, 80%, que lo hemos discutido aquí con los estudios Siren de Inglaterra, pero aún te puede dar COVID, especialmente con las variantes, especialmente cuando tienes niveles bajos de anticuerpos neutralizantes, etcétera, ¿no? Y bueno, Marisela Reyes está de acuerdo. Es importante la vacunación. Sí. Bueno, quiero pasar los últimos 10 minutos hablando sobre manejo y prevención. Hemos visto muchos centros aquí en los Estados Unidos que empiezan clínicas multidisciplinarias de long COVID, como Mount Sinai, Universidad de Washington. Aquí en San Diego tenemos también. Doctor Sosa, ¿opina que es una cosa muy especial de esas clínicas o solamente están ofreciendo todas las evaluaciones que explicó de función pulmonar, de evaluación cardíaca, de todo eso, y están haciendo en una estructura muy buena? ¿Se puede hacer esta evaluación sin un centro grande multidisciplinario? Sí, bueno, yo creo que se puede si tienes, digamos, un buen sistema de referencia y contrarreferencia dentro de tu sistema de salud. O sea, no tiene que estar todo el mundo bajo el mismo techo. Lo que sí yo recogí de lo que revisé es que definitivamente por la complejidad de los diferentes síntomas, es muy difícil, por ejemplo, para un infectólogo o un médico primario manejar todas las complicaciones. Las complicaciones, o por lo menos lo que decía yo, de darle como un certificado a la persona de que no tiene un problema cardiológico, requiere estudios un poco especiales, un ecocardiograma, un electrocardiograma, en algunos casos una resonancia, y eso generalmente lo hace el especialista. Por otro lado, si la persona tiene un problema como PTSD o depresión severa, yo no me sentiría confiado como infectólogo, por ejemplo, porque es COVID, manejar esa complicación, y sí me descansaría en un psiquiatra o en un psicólogo para que me ayude, y así sucesivamente. Si la persona tiene diabetes de nuevo, bueno, habría que evaluarlo con un médico primario que sepa manejar diabetes, etcétera, etcétera. Así que yo creo que sí, yo pienso que quizás en nuestros países, en América Latina, no sea tan fácil montar estas clínicas donde uno tiene especialistas sentados de cada especialidad esperando a los pacientes, pero por lo menos tener un equipo de trabajo que te permita apoyar al paciente desde todos los puntos de vista, ¿no? Rehabilitación física, terapia psicológica, que es muy difícil hacer en el consultorio de una persona que es atención primaria o, por ejemplo, infectología o incluso neumología, que son muchos de los que siguen a estos pacientes. Muy bien, y la pregunta más fácil de la hora, ¿qué podemos hacer para prevenir long COVID? La verdad que no sabemos, yo no sé. Yo creo que lo más importante quizás sería no caer con COVID. Sí. Sería lo primero. O sea que yo me pondría la vacuna otra vez por si acaso para que no me dé long COVID, pero realmente no. Y esa es una buena pregunta. Por ejemplo, yo escuché casualmente al doctor Griffin discutiendo una pregunta que le hicieron una mamá que ya está vacunada y tiene un niño no vacunado, que es lo más común ahora en los países, están vacunando a los adultos. ¿Qué hacer para que al niño no le dé el síndrome multiinflamatorio? Bueno, lo único que puede hacer es que no le dé COVID, o sea, mantener las reglas de protección, tratar de evitar las aglomeraciones, todo lo que hemos aprendido en un año, porque si no te da COVID, no te debe dar long COVID. Ese es el mensaje. Entonces, la mejor manera es evitar el COVID. Realmente no hay un medicamento, no se sabe si la dexametasona, si los monoclonales en alguna forma van a disminuir el COVID. Se está estudiando, pero todavía no tenemos los resultados de esa investigación. Yo les puedo decir yo tuve un paciente que tenía un mes de tener long COVID. Este paciente estaba inmunosuprimido, tenía infiltrados pulmonares, tenía hipoxemia, un muchacho joven, 25 años, pero él tenía una deficiencia genética de la producción de anticuerpos, lo que se llama una gamma globulinemia asociada al cromosoma X. Y a ese paciente yo le di, por fuera de lo que es la autorización de emergencia, le dimos la combinación de monoclonales, y en 48 horas se le quitó la fiebre, se desinflamó el pulmón, se le quitaron los síntomas de long COVID, y actualmente ya ha vuelto a trabajar después de estar un mes entero prácticamente entrando y saliendo del hospital por síntomas asociados a inflamación pulmonar y fiebre y debilidad. Entonces, ese es un caso en el que, una anécdota, ¿no?, de que los monoclonales en este caso ayudaron al muchacho, pero él tenía una deficiencia de producir anticuerpos, no era un caso particular. Sí, bueno,
Oh, sí, Elsie, adelante. Yo sí les voy a dar una recomendación y que el mismo doctor Sosa la dio el jueves pasado. El ejercicio y la buena alimentación. Estamos viendo daños sistémicos, daños microvasculares. Lo mejor que podemos hacer mientras nosotros tenemos más data con que poder crear algún medicamento preventivo. Mientras eso, lo único que podemos hacer es enfocarnos en el ejercicio y la buena alimentación. Muchas personas con el estrés comen demasiada comida chatarra. Entonces debemos de educar a nuestros niños para poder ayudarles y prevenir eso con la buena alimentación y el ejercicio diario. Sí, bueno, la parte más fácil de esa pregunta fue sí, si se previene COVID, no va a tener long COVID, pero una pregunta de Dora Montiel de Paraguay dice, si se puede recibir remdesivir precozmente, va a evitar long COVID severo y realmente no tenemos esas respuestas. Teóricamente, estoy de acuerdo que sí, si se diagnostica muy temprano, si va a atención médica muy temprano, si recibe monoclonales o remdesivir o dexametasona muy temprano, quizás va a evitar alguna de las secuelas más severas. Recuerde esta gráfica que mostró doctor Sosa, que personas con enfermedad más severa probablemente va a tener probabilidad más de tener long COVID. Entonces, teóricamente, bueno, queremos tratar todos con lo mejor que tenemos para evitar COVID severa y también long COVID. Bueno, otra pregunta viene de Itza Barahona. Itza, ¿quiere hacerlo verbalmente? No sé si está con micrófono hoy. No creo, ella comentó hace poco que no tenía cámara Okay. de micrófono. Está bien. Bueno, esta pregunta es sobre una pregunta muy popular, que si vamos a necesitar refuerzos de otras vacunas. Dice, en base de ese análisis de la inmunidad natural, ¿qué piensan que creo que igual va a pasar con la inmunidad de la vacuna? Por lo que debemos pensar en refuerzos, ojalá anual o bianual, ideal junta con la de influenza. Parece que vamos a necesitar refuerzos. Doctor Sí, Sosa. es muy buena pregunta, la verdad. Yo les digo, yo me leo un artículo, por ejemplo, que habla de la inmunidad celular y la respuesta digo, no, ya no vamos a necesitar refuerzos porque la inmunidad celular protege y dura mucho. Y luego entonces veo este artículo de los reclutas que les dio 10%, le dio después de tener COVID, les volvió a dar COVID, muchachos jóvenes, y digo, sí, yo creo que vamos a necesitar refuerzos. Así que yo creo que todavía no sabemos a ciencia cierta, quizás digamos, si uno quiere aumentar su protección, y subir los anticuerpos que están cayendo después de 6 meses o 8 meses, probablemente tenga sentido ponerse un refuerzo, pero queda siempre la duda de que si realmente estamos previniendo enfermedad o enfermedad severa, porque he visto los artículos y he visto comentarios también de Mónica Gandhi y otros expertos en las redes sociales que te hablan de que la inmunidad celular es muy buena, muy robusta contra las vacunas y probablemente te van a prevenir por un largo tiempo para enfermedad severa. Pero bueno, ya les digo, con cada artículo yo cambio mi opinión. Yo creo que hay que esperar a ver que se evalúe toda la evidencia y más que nada que un cuerpo colegiado, el CDC o los grupos estos de inmunizaciones, que son gente que conocen de vacunas, den una recomendación más firme, ¿no? Obviamente si el virus hace el famoso antigenic drift o shift, si cambia mucho y se vuelve prevalente una cepa como la de P1, la de Brasil o la de Sudáfrica, la 351, pues quizás las compañías hagan una vacuna diferente que incluya esta cepa y habrá que ponérsela, ¿no? Pero a mí me queda la duda de qué tanto dura la protección celular y si te protege 100% o 80% contra enfermedad severa después de 6 meses u 8 meses. Eso todavía creo que no está claro. Se sabe que los anticuerpos caen, y eso ya lo sabemos. Quizás después de 6 o 8 meses, pues hay un decremento en los anticuerpos neutralizantes, pero aumentará el riesgo de enfermedad severa, no sabemos. Ahora, yo creo que con este virus hay que apostar a ser más seguro que riesgoso. Así que yo me pondría contento, me pondría mi refuerzo tranquilamente si se recomienda, ¿no? Y yo quería decir también, cuando está disponible el refuerzo, yo quiero recibirlo, realmente, porque las vacunas son muy seguras, ya tenemos millones de pacientes que han recibido, ya tenemos con el FDA una manera para recibir aprobación. Ellos dijeron que si se hace las vacunas de misma manera, solo tiene que cambiar
el antígeno y ya Moderna y Pfizer están trabajando en eso. Entonces, bueno, no va a causar daño y quizás va a dar más protección. Y también con las reinfecciones que he visto aquí en San Diego, bueno, pienso que necesitaremos más protección al futuro para parar la pandemia. Bueno, llegamos al fin de la hora, entonces vamos a terminar. Muchas gracias a Dr. Sosa para esa palestra fantástico. Gracias a todos para asistir al programa de COVID-19 América Latina. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace que está en la sala de chat. Eso nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase a nosotros en una sesión futura. La próxima sesión será llevada a cabo el lunes, el 3 de mayo, sobre gestión escuelas en época COVID España, papel de los niños en transmisión, presentado por doctora Carmen Saperaz. Por favor, también únese a nosotros para jueves, el 29 de abril, para la sesión de avances de COVID-19 América Latina. Vamos a hablar sobre coágulos y la vacuna de Johnson & Johnson, toda esta historia de la última semana en los Estados Unidos y también de la AstraZeneca y el riesgo de coágulos. Únase a la sesión de ecoenfermería también miércoles el 28 de abril. Elsie, ¿quiere comentar sobre eso? Sí, mañana tenemos la sesión de enfermería. Siempre seguimos con lo de campaña de vacunación. Vamos a hablar sobre la administración de vacunas COVID y a hablar en revisión de un par de diferentes casos relacionados con la vacunación. Así que, por favor, vengan para que discutamos juntos esos casos y comuníquenselo al personal de enfermería donde ustedes laboran o a quienes conocen. Gracias. Gracias. Y finalmente visiten nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Gracias por asistir y la palabra final a Dr. Sosa para terminar la sesión. Sí, no, cómo no, muchas gracias a todos por unirse y bueno, nos vemos en las próximas fechas de COVID. Que tengan una buena semana.